Un minuto, chicos. Hoy es martes. Hoy es martes. Dale. Sí, iba a contar lo que íbamos a ver. Ansioso. No sabía que estabas, Gaby. Perdóname. No te veo. No quiero que me veas. Ah, ahí está. Oculto. Ah, con razón. No puedo recuperar el anfitrión. Porque lo agarraste. No, que no estabas. No me puedo ir así. Ah, bueno. Voy preparando el material. Pablo, te hablo por acá. Ponelo Sí. después. Habla con los chicos y ponelo. Bueno, ¿Eh? espero Sí, comentando. pues hay poquitos. No sé Hay por poquitos. qué hay tan poquitos. Sí. Chicos, Ale, yo me voy a salir Dale. igual. Yo hago un solo comentario, no hay muchos, pero si después vos lo querés reforzar, si entra más gente, ahora hay 35, tendría que haber por lo menos el doble. Realmente lo aclaramos, bueno, demoramos por ahí un poquito con la corrección del primero, así que ya les va a llegar. Antes del segundo parcial la van a tener seguro la nota, pero bueno, por ahí demora un cachito. De todas maneras, por lo que estuvimos viendo, están bien en general. Lo que les recuerdo es que no se dejen estar para el segundo parcial y para ir viendo la teoría, en el caso de que el integrador va a ser cuatrimestres. Esto lo hablamos el primer día de clases, pero por las dudas lo quería mencionar, Ale. Después, si querés recordarlo, si no, después lo vemos en la próxima clase, no hay problema. Dale. Y después lo otro, que ya está en el aula virtual abierta la parte de costo de capital, bueno, lo que viene en la nueva unidad. Y que es un PPT bastante larguito, que vamos a usar entre hoy y el jueves. Y lo que no hay subido nada es de práctica, después lo vemos nosotros, ¿sale? Perfecto. Bueno. A ver. Pero eso quería porque nos queda relativamente poco tiempo, un mes por ahí, que tienen que dar el segundo parcial, entregar, no se queden con el estudio porque después si no hacen agua en los integradores y en el integrador es un integrador. O sea, no hay drama en que se queden regulares y vayan a final, no, es un integrador como corresponde. Entonces, por eso lo dijimos el primer día, para que ustedes lo tengan en cuenta en todo el cuatrimestre para no ir quedándose. Y bueno, se los queremos recalcar por las dudas. Y lo dan todos, también eso lo habían preguntado, pero obviamente todo el que esté en condiciones de promover, con nota promedio más de 6 hasta 10, dan el integrador oral. Bueno, Ale, eso solo. Quedo acá Bueno, en stand-by. dale, perfecto. Bueno, a ver, dame un segundito. Estaba buscando. Son. Llevan a serie 10. ¿Cuántos somos, chicos? A ver.
44, bueno, unos 2 minutitos y arrancamos, que justamente quería ver algo de la bibliografía. Aprovecho, Ali, les comento para que. Dale, coméntale, aprovecha, Pablo. Bueno, chicos, les voy a compartir una encuesta. Yo formo parte de un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires sobre neurociencias aplicadas al aprendizaje. Estamos relevando datos acerca de la importancia que tienen ciertas cuestiones. Y bueno, tenemos que llegar a mínimamente 1000 encuestas respondidas como para poder armar un artículo y en función de eso hacer la publicación con los datos relevados e investigados. Así que bueno, para quienes quieran hacerlo y puedan hacerlo, lleva unos 2 minutos más o menos. Es bastante sencillo, está armado de esta manera. Así que les voy a compartir el link por el chat. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a ir arrancando. A ver. Ahí ya les paso. Dale. Bueno, acá está. Voy a ir compartiendo lo que vamos a ver hoy. Esperen que vamos a hacer así. Ahí está. Compartir. Vamos a compartir. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a anclar acá. Bueno, lo que vamos a ver, ya entramos en la segunda parte de la materia, a donde nos metemos con lo que es estructura de financiamiento. ¿Se acuerdan que el administrador financiero tomaba distintas decisiones? Decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, decisiones de política de dividendo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ahora estamos en esas decisiones que tienen que ver con esa estructura de financiamiento. Y dentro de lo que es esta estructura de financiamiento, vamos a ver lo que es costo de capital. Como les decía, fíjense, el administrador financiero tenía que decidir sobre inversión, política de dividendos, financiamiento, en el corto plazo, administración de capital de trabajo. En esta oportunidad vamos a hablar de estas decisiones estratégicas de largo plazo que tienen que ver con el financiamiento. Las fuentes de financiamiento tienen distintos orígenes, y esos orígenes pueden ser fuera de la empresa o dentro de la empresa. Esta es simplemente una clasificación. Nosotros sabemos lo que es el capital de terceros y el capital propio, pero lo que hay que recordar es que tanto el capital de terceros como la parte de inversiones del capital propio son fondos que provienen de afuera de la empresa. El capital del tercero es el que prestan los prestamistas y el capital propio es el que invierte el inversionista. Pero ambos son fondos, están constituidos por fondos que vienen de afuera de la empresa. Por eso los llamamos fondos extraempresa. Aparte de estos fondos extraempresa, existen fondos que se generan dentro de la empresa. Y esos son los que denominamos fondos intraempresa y son los que permiten el autofinanciamiento. Todas las fuentes de financiamiento son onerosas. Ese costo de la fuente de financiamiento puede ser explícito o puede ser implícito, como va a ser en el caso del autofinanciamiento. Por ahora lo vamos a ver. Déjame ver un segundito. Bueno. Esto lo van a leer en Dunrauf. Estos fondos interempresa
tienen distintos orígenes. El autofinanciamiento, los fondos que se generan dentro de la empresa y que se aplican a financiar el negocio, por lo menos hasta cuándo, hasta que se distribuyen los dividendos, porque ¿de quién es esa plata que se genera dentro de la empresa? Es de los dueños. Bueno, el autofinanciamiento tiene distintas fuentes, distintos orígenes. Uno son los resultados operativos que se van reinvirtiendo. Después tenemos los cargos a resultados, los cargos a resultados que no implican egreso de fondos. ¿Qué pasa? Claro, uno en el estado de resultados va restando depreciaciones y amortizaciones que no implican egresos de fondos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno mira el estado de resultados, supongamos una empresa que trabaja todo de contado, imaginemos, vende y compra de contado. Entonces, cuando uno mira el estado de resultados, ese resultado es inferior al dinero que la empresa tiene en caja, o sería inferior, ¿por qué? Porque tiene restadas amortizaciones y depreciaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esos fondos generados por los cargos que no implican egreso de fondos también sirven para el autofinanciamiento. ¿Hasta cuándo? Y hasta que tengo que comprar los activos que estuve depreciando. Hasta que tengo que reponer esos activos que estuve depreciando. Y otra fuente de autofinanciamiento son las reservas. Cuando uno constituye reservas, ya sean legales, estatutarias, las que sean, esas reservas en realidad no es dinero que se inmoviliza en una caja fuerte, sino que eso se registra, pero los fondos están disponibles. Entonces esas son las tres fuentes del autofinanciamiento. Después vamos a hablar del costo de las distintas fuentes y vamos a incluir el autofinanciamiento. Bueno, ¿se acuerdan de la visión financiera de la empresa? Orígenes de fondos y aplicaciones de fondos. Bueno, hoy estamos acá en la estructura de financiamiento. Nos referimos a ¿qué estructura de financiamiento? La estructura de financiamiento permanente. No hablamos de financiamiento temporal. ¿Se acuerdan cuando vimos las políticas de administración de capital de trabajo, que hablamos de financiamiento a corto plazo? Este financiamiento a corto plazo no entra dentro de lo que es la estructura de financiamiento. Cuando se habla de estructura de financiamiento, se habla de estructuras de largo plazo. Las empresas lo que buscan, como lo dice acá en el objetivo, es lograr la mejor combinación entre el capital propio y el capital de tercero. Básicamente esas dos grandes fuentes de financiamiento. ¿Buscando qué cosa? Armar una estructura de financiamiento, y ahora por ahí esto no lo van a entender, pero es nuestro objetivo que lo comprendan, que sea lo menos riesgosa posible y lo más económica posible. Las grandes empresas, cuando emiten deuda, esa deuda no es que la emiten para cubrir necesidades temporales. Se emite deuda que se va, a medida que se va venciendo, se va emitiendo nueva deuda para mantener el equilibrio entre capital propio y capital de terceros de manera tal que esa estructura, si es la que consideramos la mejor, permanezca en el tiempo, y si es la mejor es porque va a ser la menos riesgosa y la más económica. Entonces les decía que cuando hablamos de estructura de financiamiento, nos referimos a las estructuras permanentes, las de largo plazo, o podría llegarse a incluir un financiamiento de corto plazo, pero que sea permanente siempre. El objetivo, como vimos acá, que era lograr esa mejor combinación de las fuentes de financiamiento para que sean la menos riesgosa y la más económica, justamente lo que permite eso, ¿a dónde me lleva eso? A maximizar el valor de mercado de la empresa. ¿Qué es ese valor de mercado de la empresa? Ya lo fuimos explicando a lo largo de la materia. El valor de mercado de la empresa es lo que el mercado está dispuesto a pagar por la empresa. Lo que pasa es que las grandes empresas que cotizan en bolsa, ese valor se ve reflejado instantáneamente y constantemente ¿en qué? En el valor de las acciones en el mercado. Distinto es el caso de las empresas que no cotizan o de las pequeñas empresas que ni siquiera tienen su capital dividido en acciones. Ahí es más difícil determinar cuál es el valor del mercado, pero cuando uno
quiere comprar un fondo de comercio, el valor de ese fondo de comercio es el valor de mercado de la empresa. Entonces, tenemos que entender qué es ese valor de mercado y cómo se determina, porque si nuestro objetivo es maximizar el valor de mercado, hay que saber qué es el valor de mercado y cómo se determina, cómo se mide ese valor de mercado. Esto ya también lo fuimos hablando y lo que decimos es que depende de dos grandes factores. La capacidad, ese valor de mercado, depende de la capacidad que tiene la empresa para generar flujos de fondos futuros. ¿Qué son los flujos de fondos futuros? Ganancias. Generar ganancias, generar resultados, maximizar el estado de resultados. Vender mucho, con mucho margen, y generar mucha, si quieren, plata, mucho flujo de fondos futuros. Y el otro factor fundamental para determinar el valor de mercado es el factor de actualización. Y acá, en este factor de actualización, es a donde nos estamos deteniendo en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque ese factor de actualización surge justamente de la estructura de financiamiento de la empresa, que esa estructura de financiamiento es la que me va a reflejar el riesgo del negocio y me va a determinar ese factor de actualización. Entonces, el valor de mercado de la empresa es el valor de mercado de la empresa es el valor actual, es el valor actual que tiene la empresa. ¿Y yo cómo juzgo el valor de un negocio? Y justamente por su capacidad de generar dinero. Cuando uno tiene ahorros, o recibe una herencia de la nona, no sé, tiene una suma de dinero, ¿qué trata de hacer? De resguardar ese dinero, o de que ese dinero me genere ganancias. Entonces uno tiene distintas posibilidades de inversión. Entonces yo siempre digo bueno, vos podés invertir en ladrillos, o podés invertir en comprar acciones, en poner un negocio. ¿Qué pasa? Son inversiones de riesgos distintos. Entonces uno lo que hace es buscar la relación entre riesgo y rentabilidad. Entonces dice, bueno, pero yo compro un departamentito, lo alquilo y por ahí me deja poco, pero bueno, los ladrillos los tengo. Ahora, si uno, en vez de esos $100.000, aplicarlo a comprar un departamento, los utiliza para poner una fábrica de pan, estás arriesgando y no tenés atrás los ladrillos. Entonces, ¿qué pasa? Ese riesgo tiene que ser compensado con mayor rentabilidad. Entonces, entre esa relación entre riesgo y rentabilidad, esa capacidad, cuando digo rentabilidad, la capacidad de generar flujos futuros de fondos y el riesgo que implica la inversión, el riesgo que implica cómo se mide el riesgo. Y el riesgo es justamente la incertidumbre acerca de recuperar el capital invertido y acerca de generar las ganancias esperadas. Ese es el riesgo. Cuando uno tiene certeza de recuperar el capital y de que encima se van a generar ganancias, el riesgo es menor. Cuando hay incertidumbre acerca de si el capital lo voy a recuperar y incertidumbre al respecto de si voy a generar las ganancias esperadas, el riesgo es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo que hace es proyectar los flujos de fondos futuros, los flujos netos de fondos, que son los flujos netos, ingresos menos egresos. Hago un presupuesto, en función de ese presupuesto, proyecto el año 1, el año 2, el año 3, y ¿qué hago? Proyecto los flujos de fondos futuros de la empresa. Chicos, cierren los audios, por favor. Gracias. ¿Y qué pasa? Para determinar cuál es el valor actual de ese negocio que tiene esta capacidad de generar flujo de fondos futuros, qué sé yo, X pesos en el año 1, X pesos en el año 2, X pesos en el año 3, X pesos en el año N, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que actualizar esos flujos de fondos futuros. ¿Y cómo los actualizo? A través de un factor de actualización. Ese factor de actualización es 1 más I, que aplicado a los flujos de fondos del primer año es 1 más I a la 1, a los flujos de fondos del segundo año es 1 más I a la 2, a los del tercer año 1 más I a la 3,
y al del periodo n, 1 más i a la n. Entonces, ¿qué hago? Tengo que actualizar dividiendo por ese factor de actualización. Entonces, cuando yo actualizo dividiendo por ese factor de actualización, lo que voy obteniendo es el valor actual de los flujos de fondos futuros. Ahora, ¿de qué depende ese factor de actualización? ¿De dónde sale ese factor de actualización? Ese factor de actualización sale del riesgo del negocio. ¿Y cómo mido el riesgo del negocio? Y el mercado te lo va diciendo, no te das problema. ¿Por qué? Porque si tu negocio, que tiene una estructura de financiamiento, que tiene un pasivo y un patrimonio neto, o sea, tiene una parte de deuda y una parte de capital propio, el que te presta, el prestamista, te cobra intereses en función del riesgo que percibe al prestarte dinero. Y el inversionista te exige rentabilidad, una tasa de rentabilidad, en función del riesgo que implica el negocio. Entonces, fíjense cómo ya la combinación entre el costo de la deuda y el costo del capital propio te va determinando, y ahora después lo vamos a terminar de ver, quédense tranquilos, te va determinando un factor de actualización. Fíjense esto, chicos. Un ejemplo para ver en forma sencilla qué es esto del factor de actualización. Un banco, fíjense, un banco invierte 100 pesos hoy, fíjense lo que estoy diciendo, al otorgar un préstamo a alguien, a ustedes, a una tasa del 10% anual. Entonces, ¿qué hace? Un banco, el negocio del banco, ¿cuál es? Prestar plata y cobrar un interés por ello, aparte de otros servicios, ¿no? Vamos a resumirlo en eso. El negocio del banco es prestar plata y cobrar un interés. El banco ya sabe cuál es su tasa de rentabilidad, ya la sabe, ya la proyecta. Cobra el 10%, bueno, tendrá algunos que serán incobrables, tendrá que ir a juicio, no sé, bueno, pero su tasa de rentabilidad es del 10%. Por ahí es distinto de una empresa que invierte 100 pesos para fabricar cucharitas de plástico y bueno, las tiene que vender, primero las tiene que fabricar, tiene que conseguir la materia prima, tiene que contratar empleados, después las tiene que vender y después de que las vende las tiene que cobrar y recién ahí uno puede determinar esa tasa de rentabilidad. Pero bueno, simplifiquémoslo así. Un banco invierte 100 pesos a una tasa anual del 10%, otorgando un préstamo, y su objetivo es, bueno, es obviamente obtener luego de un año un flujo de fondos de 110 pesos, recuperar el capital y ganar los 10 pesos de rentabilidad. Fíjense lo siguiente, chicos. ¿Cuál es el valor actual? ¿Cuál es el valor actual de esta inversión? El valor actual, ¿cómo lo determino? Agarro los flujos de fondos futuros y los actualizo por la tasa de rentabilidad que yo le exijo a mi negocio, que era el 10%. Si yo le exijo un 10% y divido por 1 más i, llego a 100. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía 100, quería ganar el 10%, voy a cambiar de mouse, quería ganar el 10%, entonces, ¿qué hago? Al resultado lo divido por 1 más i, a donde i es el 10%, y llego a 100, ¿qué quiere decir? Que gané lo que quería ganar, exactamente lo que quería ganar. Imagínense que esta empresa, este banco, quería ganar el 10%, pero cuando cobra a fin de año tiene problema y no logra cobrar los 110, logra cobrar 108. Si yo divido 108, dividido, lo vamos a hacer, saquen la calculadora, 108 dividido 1.1, fíjense que le dan 98,18. ¿Qué quiere decir eso?
que si el objetivo era ganar el 10% y no ganaste el 10%, tu negocio vale menos de lo que vos esperabas. ¿Y qué tiene que ver acá el factor de actualización? Y justamente el factor de actualización es lo que... Y ahora vamos a ver cómo se obtiene ese factor de actualización. Pero lo que les estamos mostrando acá es esto. ¿Por qué tenemos que dividir por factor de actualización? Porque nosotros proyectamos unos flujos de fondos, al dividirlos por la tasa de rentabilidad que queremos obtener, nos da ese valor actual. Entonces ese valor actual puede aumentar o disminuir en función de dos variables. Si aumentan los flujos de fondos, si yo aumento los flujos de fondos, o sea, genero más ganancias, el valor actual aumenta. Si yo bajo el factor de actualización, o sea, si lo que quiero ganar es menos y mantengo los mismos flujos de fondos, el valor actual también aumenta. Y ustedes van a decir, ¿y por qué voy a querer ganar menos? Por una cuestión de riesgo. Cuando el negocio es menos riesgoso, la gente se conforma con menos rentabilidad. Vamos a ver este mismo ejemplo, pero con más de un periodo. Fíjense, dice, un banco invierte 100 pesos hoy al otorgarle un préstamo a usted a una tasa del 10% anual, pero a devolver en 2 cuotas anuales iguales. Entonces, ¿qué hicimos? Un sistema francés, este es un cuadro de marcha, saldo inicial, cuota total, fíjense que son las 2 cuotas iguales, interés 10%, y la amortización, ¿no? Cuadrito de marcha, ustedes ya lo conocen. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para calcular el valor actual de estos flujos de fondos? Imagínense que esto, en vez de ser un banco, ustedes no saben qué es. Alguien le dijo, miren, chicos, ¿me analizan este proyecto? Si yo invierto 100 pesos, el negocio me va a devolver en el primer año 57,62 y en el segundo año también 57,62. ¿Y cuánto querés ganar vos? Y mirá, yo la verdad que quiero obtener un 10% de rentabilidad. ¿Qué hacen ustedes? Dividen el periodo 1, los flujos de fondo del primer año dividido 1 más i, los flujos de fondo del segundo año dividido por 1 más i al cuadrado, actualizan y suman. ¿Cuánto da el valor actual? 100. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que el valor actual de los flujos de fondos futuros descontados al 10% es igual al valor de la inversión. ¿Y qué significa eso? Que el negocio me está devolviendo lo que yo quiero ganar y que se mantiene el valor del negocio. Si la inversión fue 100 y el valor actual es 100, el valor del negocio se está manteniendo. Estoy manteniendo constante el valor de mercado del negocio. Lo que pasa es que el objetivo es maximizar ese valor de mercado del negocio. ¿Y cómo lo puedo maximizar? De 2 maneras. Que este 57,62 sea más grande, si yo vendo cucharita, vender más cucharita o venderlas más caras o con un costo menor, y que este factor de actualización sea más bajo. ¿Y cómo hago para bajarlo? Todavía no lo estudiamos. Ahora vamos a ver. Entonces, fíjense que ese valor actual, que es el valor de mercado de un negocio que depende de esos 2 factores, flujo de fondos y factor de actualización, se modifica de acuerdo a cómo se modifican estos factores. Entonces acá le dejamos distintas combinaciones, ¿no? Imagínense, muy sencillo esto para un periodo. Una empresa tiene un flujo de fondo de 10 pesos, el factor de actualización es 2, entonces el valor actual es 5. Y fíjense, si yo aumento el factor de actualización, me baja el valor de mercado de la empresa. Si aumento los flujos de fondos, aumenta el valor de mercado de la empresa. Si combino las 2 cosas, aumento los flujos de fondos y bajo el factor de actualización, me aumenta mucho el valor de mercado de la empresa. Y eso es lo que hay que tratar de lograr. Proyectar que mi negocio me permita generar mayores flujos de fondos, mayores ganancias, y que mi factor de actualización sea cada vez más bajo. Y para que mi factor de actualización sea cada vez más bajo, el negocio tiene que ser cada día más seguro. Tiene que haber menos incertidumbre y tiene que haber menos riesgo. Entonces,
lo que vamos a ver ahora es justamente cómo los riesgos y las tasas son los que me determinan ese factor de actualización. Y ahí está la importancia de la estructura de financiamiento. Porque ¿qué pasa? Nosotros vimos presupuesto. Entonces uno ve presupuesto y sabe que uno hace un presupuesto económico, un presupuesto financiero. Che, pero yo tengo que mejorar mi situación financiera, tengo que mejorar mi situación económica. Entonces empezás a ver con el presupuesto, empezás a jugar, tengo que incrementar las ventas, ¿cómo hago? Cambio la política de marketing, tengo que reducir costos, que puedo utilizar más tecnología. Ustedes tienen un montón de herramientas para maximizar esto, los flujos de fondos. Y ahora lo que vamos a ver es qué tenemos que hacer, primero cómo determinarlo, ese factor de actualización. Y después, bueno, veremos qué acciones hay que tomar para mejorar esa estructura de financiamiento que me permita bajar ese riesgo. Entonces, lo que vamos a ver es justamente cómo se forma el costo de las distintas fuentes de financiamiento. El riesgo, como les decía, hace referencia a la posibilidad de que no se retribuya o incluso no se devuelva el capital. Lo que les decía, el riesgo es que no recuperes la inversión y que no obtengas la ganancia esperada. O sea, y esto viene dado por qué cosa? Por la variabilidad de los resultados. Cuando vos tenés mucha variabilidad y la verdad que no sabés si vas a ganar lo que querés ganar. Un día ganás, otro perdés. Hay incertidumbre. Esa incertidumbre es el riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Los prestamistas, la gente que presta dinero, cuando tiene que cobrar una tasa de interés, una retribución por el alquiler de ese capital, justamente lo que mide es el riesgo. Dice, prestar plata es riesgoso. ¿Y por qué es riesgo? Y tengo el riesgo de no recuperar el capital que presté, o por ahí lo recupero, pero no me pagan los intereses que quiero obtener. Entonces, lo que compensa ese riesgo es la rentabilidad. Entonces, quien presta, a medida que percibe mayor riesgo, lo que exige es mayor rentabilidad. ¿Y cómo forma esa tasa de interés que va a exigir por el préstamo? Parte de lo que se llama tasa libre de riesgo. Tasa I o tasa libre de riesgo. Esto es una tasa mínima de rentabilidad para inversiones libres de riesgo. ¿Existen inversiones libres de riesgo? Existen inversiones que se llaman libres de riesgo. Generalmente esas inversiones libres de riesgo están determinadas por el rendimiento de los bonos o las letras del Tesoro de los Estados Unidos. Son inversiones muy seguras. La diferencia entre bonos y letras es que los bonos son a largo plazo, las letras son a corto plazo, y acá existen entre los autores una discusión de que, bueno, ¿cuál tomamos? Porque si estamos hablando de estructura de financiamiento de largo plazo, tendríamos que tomar los bonos. Pero los bonos son más riesgosos que las letras. Entonces, como estamos hablando de la tasa más libre de riesgo, la tasa más libre de riesgo, la más bajita, sería las letras, que son a corto plazo. Pero más allá de esa discusión, esa tasa libre de riesgo, representada por los bonos o las letras, le da un punto de partida al prestamista. Entonces el prestamista dice, para, yo tengo plata, la puedo prestar y obtener una rentabilidad. Se la puedo prestar al gobierno, al gobierno de los Estados Unidos. ¿Y cómo se la presto? Y cuando compro bonos o letras del Tesoro, le estoy prestando plata. Y hago una inversión segura, recontra segura, pero de baja rentabilidad. O le puedo prestar a Alejandro Scopel, que tiene un proyecto de inversión. Claro, ahí ya es más riesgoso. Y ustedes saben la historia de Alejandro Scopel, saben cuántos proyectos exitosos gestionó. No. Y entonces ahí hay más riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Quien presta toma como punto de partida esa tasa libre de riesgo, pero sabe que al prestar corre además un riesgo económico. Ese riesgo económico
se llama beta. Y se refiere a la posibilidad de no obtener, de que la empresa a la que ustedes le prestan no obtenga los resultados económicos deseados. Hace referencia a la volatilidad de los resultados, la variabilidad de los resultados. Ese riesgo es independiente de la estructura de financiamiento. Estamos hablando del riesgo económico, de que si yo le voy a prestar plata a una empresa que fabrica cucharitas de plástico, el negocio de la cucharita de plástico sea rentable o no sea rentable, y todos los años genere los resultados necesarios para pagar la deuda. Y ese riesgo, ese beta, ese riesgo económico, depende de dos factores. En realidad depende de dos factores, sí, se puede separar en dos grandes factores generadores del riesgo. El riesgo sistémico o el no sistémico. Sistémico o no diversificable, y no sistémico o particular o diversificable. El riesgo sistémico, el riesgo económico, es un riesgo que tiene origen en el contexto, no dentro de la empresa. Tiene origen en el contexto y afecta a una región, a un país, a un sector de la industria, y no se puede escapar de ese riesgo. Si yo le voy a prestar plata a una empresa agropecuaria, yo le puedo prestar a la empresa A, a la B o a la C, que están en Argentina, en la pampa húmeda. El riesgo de granizo, y qué sé yo, lo tienen todas. O sea, hay riesgos que afectan a todas. El riesgo de las políticas nacionales acerca de la exportación de granos, ¿a quién afecta? ¿A A, a B o a C? No, afectan a todas. El riesgo acerca de sufrir huelgas porque el sector del peón, a todas, afecta a todas. Entonces, ese riesgo sistémico no diversificable es un riesgo del cual no se puede escapar. Por eso dice no diversificable, no se puede diversificar. Yo, si le presto a A, si le presto a B o si le presto a C, yo soy el prestamista y todas van a correr ese riesgo. No puedo escapar de ese riesgo. Las autopartistas, le presto plata a las autopartistas, proveedoras de Ford, de Fiat, de Renault, de Peugeot, y todas están sujetas a los cambios macroeconómicos, todas están afectadas por la política fiscal del país. Entonces, el riesgo que implica eso, por más de que invierta en la autopartista A, en la autopartista B o en la autopartista C, el prestamista lo corre lo mismo. Beta sistémico. El riesgo país, que es un indicador simplemente elaborado por una calificadora de riesgo privada, justamente lo que hace es tomar ciertas variables que tienen que ver con lo político, lo social, lo económico. En el libro lo tienen, léanlo, búsquenlo, es interesante. Y claro, y te da una idea del riesgo de un país que afecta a toda la industria que está en ese país. Y que por ahí es distinto a otro país. Entonces, ese riesgo económico está dado por el beta sistémico y por el beta particular, un beta no sistémico. Ese beta no sistémico ya es un riesgo económico particular de una empresa o de un pequeño grupo de empresas, y ese sí se puede diversificar. Entonces, Ale, sí, Gaby. ¿te puedo interrumpir un minuto así me desconecto? Para decirle a los chicos, perdón que te interrumpa. Hay una clase grabada de este tema. Así que en todo caso después arreglamos, Ale, si vos preferís, lo subimos hoy o el jueves directamente las dos, porque de la otra parte también, directamente.
pero para que tengan en cuenta, chicos, que va a haber un par de clases grabadas sobre este tema, que por ahí es medio complejo, les van a quedar 2 clases grabadas. Eso solo, Ale, gracias, buenas noches. Dale, chao, Gaby. Bueno, chicos, entonces les decía, ese riesgo económico particular puede diversificarse. Supongamos, en un país puede haber, qué sé yo, empresas que producen productos más suntuosos, más de lujo, y otros productos más económicos, que por ahí cumplen la misma función, qué sé yo, no sé, alimentos de primeras marcas y de segundas marcas. Y bueno, ahí uno puede diversificar y decir, bueno, si invierto en A, cuando la situación macroeconómica es buena, la gente va a consumir más productos suntuosos y menos de los otros. Y viceversa. Entonces uno va diversificando la cartera. Si quieren pueden leer la cartera de inversiones de Markowicz, que justamente habla de esto, que diversificar no es simplemente poner, como uno suele decir, los huevos en distintas canastas. Es poner los huevos en distintas canastas que tengan comportamientos contrapuestos, que cuando uno aumenta, la otra disminuye y viceversa, porque si yo pongo todos los huevos en distintas canastas, pero ante un cambio macroeconómico todas bajan, ahí no estoy diversificando bien. Pero bueno, ese riesgo particular que está dado por la manera en que se administra la empresa A, cómo se administra la empresa B, a dónde está ubicada la empresa A, por ahí, qué sé yo, alguna está ubicada a la margen de un río que se inunda cada 2x3, y eso no es lo mismo entonces que otra autopartista que está en otro lugar que no sufre esas inundaciones. Es decir, esos son riesgos particulares. Cuando se habla de carteras de inversiones, que nosotros dijimos que si bien es una de las áreas, ¿se acuerdan? Que el administrador financiero trabaja también en el área de inversiones financieras armando carteras de inversiones. Bueno, justamente en las carteras de inversiones hay que tener en cuenta esto, porque cuando uno arma una cartera de inversión, el riesgo particular pasa a ser irrelevante, justamente porque el único, como es diversificable, uno lo puede hacer desaparecer con una buena diversificación. El que no puede desaparecer es el beta sistémico. Pero bueno, lo importante ahora, a lo que nos interesa a nosotros, es que el que presta plata dice, yo para ganar una tasa muy baja prestando plata, compro letras y bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que siempre hizo honor a su deuda, siempre pagó, invierto ahí, no le presto a Alejandro. Si le presto a Alejandro, tengo que tener cuidado con esto, con estos riesgos. ¿A dónde está Alejandro? ¿En qué país? ¿En qué región? ¿En qué provincia? ¿Cuál es su actividad? ¿Cómo está afectada por los factores sociales, culturales? Es decir, Alejandro está está elaborando su proyecto, es un servicio o un producto que va en contra de las buenas costumbres, que no se adapta a las características socioculturales de la región, depende de productos importados. ¿Cómo es la política acerca de los productos importados del país a donde está Alejandro llevando a cabo su proyecto? Todo eso lo tienen que analizar, y en función de eso determinan una sobretasa que se suma a la tasa libre de riesgo, tanto por el riesgo sistémico como no sistémico. Entonces, esta suma, que no es una suma algebraica, es decir, bueno, tanto riesgo sistémico, tanto no sistémico, los tengo que cubrir de alguna manera. Esa suma de esos tasa libre de riesgo y de estos riesgos económicos me determinan la rentabilidad que exige el prestamista. Fíjense, la rentabilidad que exige el prestamista es el costo de la deuda si yo me pongo del lado de la empresa. Lo que el prestamista quiere ganar es lo que le cuesta a la empresa el préstamo que le hace el prestamista. Entonces, el costo de la deuda o la rentabilidad del prestamista, que vamos a denominar K sub I o K sub D, dependiendo de la bibliografía que estemos utilizando, está dada por la tasa libre de riesgo
y el riesgo económico, sistémico y no sistémico. Después aparece un riesgo financiero. Un riesgo financiero que es el que corre el inversionista por estar último en la cadena de cobros. Ustedes saben que cuando una empresa está pasando por situaciones apremiantes, convoca, no se hace convocatoria de inversionistas, se hace convocatoria de acreedores. ¿Por qué se hace convocatoria de acreedores? Porque los primeros que cobran, porque contractualmente está determinado así legalmente, son los prestamistas. Y si queda algo, se divide, se reparte entre los inversionistas, entre los dueños. Entonces, ¿qué pasa? El inversionista es el último en la cadena de cobro. Y este riesgo, el riesgo financiero, es el riesgo que está derivado justamente de la estructura de endeudamiento de la empresa. Si la empresa no está endeudada, sí, bueno, llamo convocatoria de acreedores, no estoy endeudado, no le debo a nadie, listo, no hay ningún problema. Liquido la empresa y lo que queda me queda para mí. Ahora, si la empresa está muy endeudada, el inversionista tiene que distribuir sus activos entre un montón de acreedores, y para él no le queda nada. Entonces, el riesgo financiero que se deriva de esa estructura de financiamiento, y es el riesgo que corre el accionista por ser el último en la cadena de cobros, se suma al riesgo, a la tasa libre de riesgo, al riesgo económico. Ese riesgo lo vamos a llamar RO, lo llamamos RO, riesgo financiero, y la suma de, si quieren simplificarlo así, K sub I o K sub D, que era tasa libre de riesgo, más el beta sistémico y no sistémico, más el riesgo financiero, eso me determina el K sub E, que es la rentabilidad del accionista. O sea, lo que va a exigir el accionista, dice, bueno, si yo voy a invertir en esta empresa, este negocio me tiene que dejar a mí, rentabilidad del accionista, que no es lo mismo que rentabilidad de la inversión, a mi accionista me tiene que dejar tanto de rentabilidad. Esa rentabilidad es el K sub E, y eso es lo que le exige el accionista a la empresa. O sea, cuando uno compra acciones de una gran empresa, lo que quiere es determinada rentabilidad, y en función del riesgo que implica ese negocio. Bueno, entonces tenemos K sub I y K sub E. K sub I, rentabilidad del prestamista; K sub E, rentabilidad del accionista; K sub I, costo de mercado de la deuda; K sub E, costo de mercado del capital propio. ¿Y por qué están dados estos costos? Por la tasa libre de riesgo, el riesgo económico y el riesgo financiero. Profe. Sí. Profe, consulta. Usted dijo que el K sub E es la rentabilidad del accionista. Entonces, que es lo mismo que el costo del capital propio. Dependiendo de donde yo lo mire, vos fíjate, vos vas a comprar, no sé, un clavo a la ferretería, y te lo cobran 10 pesos. Y 10 pesos es la plata que le ingresa, que es lo que quiere ganar el ferretero, lo que le quieren que le den por un clavo, y los 10 pesos es lo que vos estás dispuesta a pagar por un clavito. Y acá es lo mismo. El accionista exige el 10%, y para la empresa, lograr que el accionista ponga la plata le cuesta ¿cuánto? El 10%, que es lo que exige el accionista. Por eso decimos que la rentabilidad, si yo me pongo del lado del inversionista y el prestamista, lo que para ellos es rentabilidad, si me pongo del lado de la empresa, es costo. ¿Se entiende? a ver si entendí en este caso. En el anterior sí lo entendí. Lo que para el inversionista es su rentabilidad, para el accionista es lo mismo. No, accionista e inversionista es lo mismo. Ah, ok, no se está hablando de otro tipo de inversión. O sea, la rentabilidad del inversionista es lo mismo que decir la rentabilidad del accionista. Exacto.
Inversionista, ok. accionista es lo mismo. Oh, La diferencia está que si invertís en una empresa que divide su capital en acciones, sos accionista. Si invertís en una empresa que no divide su capital en acciones, sos inversionista, pero no accionista porque no tenés acciones. Pero el inversionista, el accionista es lo mismo. gracias, profe. No, de nada. Profesor, Sí, entonces lo que es la rentabilidad del inversionista para la empresa es el costo de mercado del capital propio, ¿eso quiso decir? exacto, Ah, exacto. Así es. Porque ustedes tienen que separar la persona del inversionista de la empresa. El negocio, la empresa es la fábrica de calzado. ¿Mm? Ahora, ¿de dónde sacó la fábrica de calzados la plata para fabricar los calzados? De los prestamistas y de los inversionistas. Ahora, el prestamista le prestó a la fábrica de zapatos 100 pesos y quiere que le pague 5 de interés. El inversionista le prestó a la fábrica de zapatos 200 pesos y quiere que le pague 10 pesos de dividendos. Bueno, los 5 pesos que pide el prestamista y los 10 pesos de dividendo que pide el accionista son el costo de la estructura de financiamiento para la fábrica de zapatos. La fábrica de zapatos tiene que generar el dinero suficiente para poder pagar los intereses y los dividendos que exigen prestamistas e inversionistas. Algunos efectos sobre el costo del financiamiento. Uno es el tema de los impuestos. Lo que tienen que saber es que cuando uno se financia con capital de terceros, el financiamiento a través de deuda permite, cuando uno se financia con deuda, que paga intereses. Bueno, esos intereses se deducen de la base imponible, entonces generan un ahorro fiscal. Cuando yo me financio con capital de terceros con deuda, pago menos impuesto a las ganancias. Costo de suscripción y costo de flotación lo van a leer de Dunrauf, está muy claro, pero ¿a qué se refiere? Costo de suscripción surge del valor de colocación de los títulos en el mercado. Imagínense, la fábrica de zapatos, que tiene una persona que tiene un administrador financiero contratado para que la gestione, esa fábrica de zapatos necesita mayor capital. Entonces, ¿qué dice? Necesito comprar maquinarias. ¿Y cómo hago? Bueno, mirá, lo que podemos hacer es captar nuevos inversores, y entonces salimos a vender acciones en el mercado. ¿Cuánta plata necesito? Y yo necesito, no sé, 100.000 pesos. Bueno, salgamos a vender acciones por 100.000 pesos. Emito acciones de valor nominal 100.000 pesos y cuando las salgo a vender y me comprometo, ¿qué pasa? Ahí está el tema. Yo, que soy el administrador financiero, mis cálculos dicen que si yo les ofrezco dividendos por, no sé, 100 pesos anuales, esos inversionistas me van a comprar las acciones que valen 100.000 pesos. ¿Qué pasa? O vamos a hacerlo redondito, cada acción vale 100 pesos y yo le ofrezco 10 pesos de dividendos anuales. Cada acción vale 100 pesos, yo le ofrezco 10 pesos de dividendos anuales, 10% de rentabilidad. Entonces salgo al mercado y resulta que me compran las acciones, pero no me las quieren comprar a 100 pesos. Me las quieren comprar a 80. Pero quieren que la empresa les pague los 10 pesos de dividendo. Entonces, el costo de suscripción me determina el costo de la fuente de financiamiento, porque una cosa es que la empresa, la fábrica de zapatos, pague un 10% de dividendos, o sea, 10 pesos por cada 100 pesos invertidos por el inversionista, y otra cosa es que pague 10 pesos sobre 80, lo que da 12,5. Entonces, si cuando yo suscribo acciones que de valor nominal tenían 100 pesos y el mercado me los compra a 80 y yo le tengo que pagar un dividendo de 10 pesos, ¿qué quiere decir? Que el mercado no estaba dispuesto a obtener una tasa de rentabilidad K sub E
del 10%. ¿Cuánto quiso ganar el mercado como K sub E? El 12,5%. ¿Y cómo hace para ganar el 12,5%? Dice, si esta empresa me va a poder pagar todos los años 10 pesos de dividendo, yo le compro las acciones a 80, 10 sobre 80 es el 12,5. Entonces, ¿qué pasó ahí? Aumentó el K sub E, el factor de actualización aumentó, y el valor de mercado de la empresa, ¿qué hizo? Bajó, porque yo pensaba que era de 100 y el valor de mercado en realidad es de 80. Ese es el efecto del costo de suscripción, y bueno, el otro efecto es el costo de flotación. ¿Qué dice el costo de flotación? Bueno, cuando vos emitís acciones y las emitís a valor nominal 100, aunque te las compren a 100, vos tenés un montón de costos que están asociados con aranceles, publicidad, honorarios, etcétera, de quienes quienes colocan esas acciones en el mercado, bancos de inversión, hay quienes se ocupan de eso y por eso te cobran una comisión. Entonces, en realidad, cada vez que vos vendés una acción de 100 pesos, no te entran 100 pesos. Por más de que te la compren a 100, los aranceles, publicidad, honorarios, etcétera, hacen que el dinero que te ingresa sea menor y por lo tanto el costo de esta fuente de financiamiento se encarece un poquito. Unas cuestiones para tener en cuenta. Entonces hablamos, fíjense, vuelvo para atrás, de tasa libre de riesgo económico. Dijimos que con la tasa libre de riesgo y el riesgo económico, el prestamista determina su K sub I. Rentabilidad del prestamista, costo de la deuda para la empresa, K sub I o K sub D. Que aparte existe otro riesgo, el riesgo financiero, que está dado por justamente que el accionista cobra último, y si la empresa está muy apalancada, muy endeudada, el riesgo es mayor para el accionista. Entonces ese riesgo financiero se traduce en una sobretasa más que el inversionista o el accionista va a pretender. Esta empresa está recontraendeudada. Si yo le compro acciones, la verdad es que tengo que cubrirme, y entonces voy a exigir mucha rentabilidad. Entonces, teniendo en cuenta el riesgo económico y el riesgo financiero y la tasa libre de riesgo, el inversionista determina su tasa de rentabilidad, que es el K sub E, y que pasa a ser el costo del capital propio para la empresa. Entonces ahí tenemos el costo de las dos fuentes de financiamiento externas, las que vimos al principio, ¿se acuerdan? Hablamos de fondos extraempresa, después dijimos que había fondos intraempresa que eran el autofinanciamiento. Las fuentes, ya se las mencioné, utilidades retenidas, cargos a resultados que no implican riesgo de fondos, reservas, y lo que no les había dicho en esta oportunidad, porque todavía no tenían el conocimiento como para que se los explique, y se los decimos ahora, es que el autofinanciamiento no es una fuente gratuita de financiamiento. Pero ¿cómo? Si la plata se generó dentro de la empresa, sí, se generó dentro de la empresa, pero esa plata es de los dueños. Y los dueños, ¿cuánto quieren ganar? Quieren ganar el K sub E. Los dueños quieren ganar el K sub E. Entonces, ¿qué pasa? Te contratan a vos para que administres la empresa. Vos administrás la empresa, vas generando ganancias y las dejás, las reinvertís. Con esas ganancias autofinanciás el negocio. Y el dueño te dice, Alejandro, vos que estás manejando la empresa, no distribuiste dividendos. No, utilicé la plata para financiar el negocio. Ah, bueno. ¿Y la tasa de rentabilidad es del 12,5? No, bueno. No, ¿cómo no bueno? Yo cuando invertí, compré acciones a 80, porque esta empresa pagaba dividendo de 10 pesos, porque yo quería ganar el 12,5. El audio, chicos, fíjense lo que tiene el audio abierto. Repito, el dueño te dice, cuando yo compré acciones, no las pagué 100, las pagué 80, porque quería ganar el 12,5, y 10 pesos, que es lo que la empresa me ofrece de dividendos, sobre 80, es el 12,5. Ese 12,5 de rentabilidad, te dice el dueño, es lo que a mí me deja satisfecho porque cubre el riesgo que implica invertir en este negocio, para mí.
Entonces, dice, si este negocio está generando dinero, que es mío, y le dice al administrador, y vos no me lo das y lo reinvertís, reinvertímelo al 12,5. Si no, dámelo a mí, que yo lo invierto en otro lado al 12,5. Entonces, el autofinanciamiento posee el mismo costo que el capital propio, pero sin los costos de emisión, que eran estos, los costos de flotación, aranceles, publicidad, porque no se emiten acciones para esto. Pero ¿qué pasa? El autofinanciamiento, como se produce con fondos generados por la propia empresa, y los fondos generados por la propia empresa son de los dueños, y si no se los das a los dueños, lo que tenés que asegurarle es que esos fondos generan la rentabilidad que ellos quieren obtener, porque en definitiva los que están reinvirtiendo son ellos. Así que bueno, ese es el costo del autofinanciamiento. Entonces ya tenemos el costo de la deuda, el costo del capital propio y el costo del autofinanciamiento. Sacando el costo del auto... Sí. Perdón. Habías dicho que financiarse que cuando te autofinanciabas en un momento, no sé si fue en la cursada, hace algunas cursadas, que era más barato financiarse porque no puedes deducir los intereses si te autofinancias. No, porque no hay intereses. Claro. Pero no es que es más barato, porque K sub I de por sí, financiarse con deuda es más barato que K sub E, porque corres menos riesgo. Entonces el autofinanciamiento tiene el costo del K sub E, es más barato que emitir acciones. Es más barato que emitir acciones porque no tenés este costo, el de flotación. Pero el autofinanciamiento es, en definitiva, más caro que el costo de la deuda. Lo que pasa es que a veces cuesta comprender que la deuda no es mala. Uno dice, pero yo mejor me financio con capital propio, ¿para qué me voy a financiar con capital de tercero? Lo que pasa es que una cosa es un pequeño negocio donde vos te financiás vos de tu bolsillo con capital propio y si, bueno, ¿qué pasa con la empresa, con la pyme, empresa familiar? Son empresas que por ahí generan ganancias. Tal vez tendrían que generar más ganancias. Y por eso no incrementan su valor de mercado. Pero bueno, qué sé yo. Es lo mismo que, no sé, vos te recibís de licenciado en administración o de contador. Y entonces, bueno, uno dice, bueno, y qué sé yo, no sé, el trabajo de un contador vale tanto. No sé, supongamos, 150.000 pesos por mes, ¿no? Y bueno, habrá algún contador que dice, mira, yo, la verdad que si no me pagan 150, me pagan 110, y estoy conforme, y estoy bien. En realidad, lo que está haciendo es bajando su precio. Y con las empresas pasa lo mismo. Hay empresas que tendrían que ganar 150 y ganan 110, y bueno, y están conformes. Pero en realidad, ¿por qué la de enfrente, la otra, la competencia, todas las demás ganan 150 y ella gana 110? Entonces, ¿qué está haciendo esa empresa? Está destruyendo su valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces parece que uno dice, y el capital propio es más barato. No es más barato. Vos lo hacés más barato. Porque yo vuelvo a hacer el ejemplo del contador. Vos, por ahí, como contador, estás dispuesto a que te paguen 110 en vez de 150. Pero si vos querés contratar otros contadores, todos te van a decir, no, a mí pagame 150. Entonces, ¿qué pasa? Con los accionistas, todos te van a pedir K sub E. Cuando una empresa, cuando hablamos de las empresas grandes que van a buscar a los inversionistas, los van a buscar al mercado, esos accionistas te piden el K sub E, y el K sub E es superior al K sub I. Siempre. Entonces, el financiamiento con capital propio, en definitiva, es más caro que el financiamiento con deuda. O por lo menos tiene que ser así, porque el accionista corre más riesgos
que el prestamista. No sé si queda claro. Aunque uno diga, y no, pero bueno, yo si tengo la plata en mi bolsillo, sí, si vos tenés la plata en tu bolsillo, vamos a tratar de hacer un ejemplo. Vos tenés $100.000 para hacer un negocio. Un negocio que hay que invertir $100.000. Entonces vos podés decir, bueno, yo los invierto y el banco me presta al 10%, supongamos, ¿no? El banco me podría prestar al 10%. Pero ¿para qué le voy a pagar el 10% al banco? Mejor invierto yo, pongo yo los $100.000 y gano yo el 10%. Entonces yo lo que te digo es, ¿por qué no te dedicas a prestar plata? Si vas a ganar lo mismo que gana un banco prestando plata, el 10%, dedícate, en vez de tener tanto dolores de cabeza, peleándote con los empleados, con la FIP, con la municipalidad, con los proveedores, con los clientes, con tus empleados, teniendo que correr todos los días, sin poder, en vez de tener tanto lío para ganar el 10%, ¿sabes qué? Prestá la plata al 10% y te quedas tirado en el sillón mirando Netflix y ganás el 10% prestando plata. Entonces, ¿qué pasa? Los que hacen negocios, los que hacen inversiones y corren riesgos, todo esto que les mencioné, pelearte con los clientes, con los proveedores, con todo eso, lo haces no por el 10%. Decir, no, para tener tanto lío, por el 10% no lo hago por el 15%. Y cuando vos pedís el 15%, es porque estás contemplando que querés ganar más que el prestamista, porque si no te tirás en el sillón y te dedicas a prestar plata. No sé si por ahí explica un poco o aclara un poco el panorama, de que a veces uno dice, pero si yo lo hago, no le debo a nadie, sí, pero ganás lo mismo que si prestara la plata, y prestando la plata, por ahí corren menos riesgo. Bueno, entonces les cuento. Capital de terceros, K sub I, que surge de intereses sobre deuda. Capital propio, relación entre dividendos y capital propio, K sub E. Y el promedio ponderado, ¿qué significa ponderado? Y que si el capital de terceros es 25 pesos y el capital propio es 75 pesos, el K sub I participa un 25%, el K sub E participa un 75%. Entonces el K sub O va a estar más cerca que K sub E y K sub I. El promedio es una cosa, el promedio ponderado es otra. Entonces K sub O, o WACC, por sus siglas en inglés, WACC, o para algunos autores K sub U, es el costo promedio ponderado del capital. O sea, es el costo promedio ponderado de las distintas fuentes de financiamiento. ¿Y cómo se calcula? K sub I por la deuda, por 1 menos T, que es el ahorro por el efecto impositivo. Cuando uno se financia con deuda, tenés 1 menos T, T que es la tasa del impuesto, sobre deuda más capital, más K sub E por el capital propio, sobre deuda más capital. Con esta formulita, si lo quieren sacar de otra manera, el WACC es un costo promedio ponderado, es decir, simplemente hay que saber matemática, ¿no? Para ponderar dos costos. Si esto es el 10%, y esto es el 12%, y esto participa un 25%, y bueno, haré 10 por punto 25, y si esto es 12, haré 10 por punto 75. Y ahí me da el costo promedio ponderado del capital. O sea, es matemática, eso ya lo saben. Pero bueno, una formulita para que sepan alguna manera para calcular el costo promedio ponderado del capital, es esta. A donde le adicionamos aparte el 1 menos T, que es el ahorro impositivo que me genera el financiamiento con deuda. Cuando hablamos de costo del capital, y ustedes dirán, ¿y para qué quiero saber el costo del capital? Todavía no llegamos.
Pero cuando uno habla de costo de capital, acuérdense que hablamos de la estructura permanente de financiamiento. Permanente, no financiamiento esporádico. No, la estructura que la empresa mantiene constantemente. Que el costo es un promedio ponderado de las distintas fuentes de financiamiento, no es un promedio directo. Fíjense, yo les decía, supongamos que el costo de la deuda, o sea, me prestan al 10%, y el accionista quiere ganar el 15%. El promedio entre 10 y 15 es 12,5. O sea, 10 más 15, 25 dividido 2. Ese es el promedio. Pero ¿qué pasa? Si el capital propio es el 99% y el capital de terceros es el 1%, yo no puedo decir que el costo promedio ponderado es el 12,5. No, el costo promedio ponderado, no sé, va a estar recontra cerca del 15%. ¿Por qué? Porque el 15% del CASUP tiene un 99% de participación relativa. ¿Cómo hago para llegar a ese costo promedio ponderado del capital? Y CASUP I, o sea, 0,10 por 0,01 por el 1%, y CASUP E, 0,15 por 0,99. Sumo los dos y ahí tengo el promedio ponderado. Ahí no le puse el efecto del 1 menos T del impuesto. Bueno, y lo último es que el costo del capital es un costo marginal. ¿Qué quiere decir esto? Que es el costo de lo que vale hoy cada fuente de financiamiento, no en el pasado. Porque justamente el costo promedio ponderado del capital, el WACC, nos sirve para determinar el valor de mercado de la empresa hoy, no ayer. Entonces, yo lo que quiero saber es cuál es el CASUP I de hoy y cuál es el CASUP E de hoy. ¿Cuánto me exige el mercado si yo quiero una unidad más de préstamo y cuánto me exige el mercado si yo quiero una unidad más de capital propio? Si yo vendí acciones ayer a 100 pesos ofreciendo 10 pesos de dividendo, ese CASUP E del 10%, ofrecía 10 pesos de dividendo y las acciones me la compraban a 100, perdón, queda el 10%. Ese CASUP E del 10% fue ayer. Eso no me sirve para determinar el costo promedio ponderado del capital actual. Lo que tengo que saber es hoy el mercado que me exige. Y hoy el mercado, por ahí algo cambió y no me compra las acciones a 100 y me las compra a 80. Entonces el CASUP E de hoy ya no es el 10%, es el 12,5%. Por eso que decimos que el costo de cada fuente es el costo marginal. El costo de agregar una unidad más de esa fuente de financiamiento. Entonces, fíjense, chicos. A ver. Fíjense que el valor de mercado de la deuda, surge de dividir. ¿Cómo calculan ustedes la cuota? ¿Cómo calculan la cuota de el interés de una deuda? Y agarran la deuda y lo multiplican por CASUP I. Si ustedes agarran la deuda, lo multiplican por CASUP I, da el interés. Entonces, la operación inversa es, si yo a ese interés, o a ese flujo de fondo de la deuda, lo divido por CASUP I, me da el valor de mercado de la deuda. ¿Cómo calculo los dividendos? Y multiplico CASUP E por el capital y me da los dividendos. Bueno. Y entonces dividendo dividido CASUP E me da el valor de mercado del capital propio. Entonces, fíjense, si yo divido, siguiendo el ejemplo ese de 80 y 12,5, si yo de dividendo iba a pagar 10 pesos,
y el K sub E es 12,5, si yo de dividendo iba a pagar 10 pesos, lo estoy haciendo con la calculadora, iba a pagar 10 pesos y lo divido por 0.125, lo divido por 12,5, no sé si lo llegan a ver, me da 80. Fíjense, como el valor de mercado del capital propio depende de qué cosa, de los flujos de fondos que voy a pagar como dividendo y lo que el mercado me exige como K sub E. Y el valor de mercado de la deuda depende de los flujos de fondo que voy a pagar por esa deuda y del K sub I que me exigen los prestamistas. Entonces, el valor de mercado, si yo tengo el valor de mercado de la deuda y tengo el valor de mercado del capital propio, ¿qué tengo? El valor de mercado de la empresa. ¿Por qué? Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. O sea, el valor de mercado de toda la empresa es la suma del pasivo, pero a valores de mercado, y del capital propio, pero a valores de mercado. Y fíjense una cosa, chicos. Lo que yo uso para pagar la deuda, mi empresa tiene flujo de fondo, genera flujo de fondo. Una parte de esos flujos de fondos la uso para pagarle ¿a quién? A los prestamistas. O sea, el flujo de fondos lo uso para qué? Y para pagar los costos, todo. Lo que queda, ese resultado operativo, lo uso para qué? Venta menos costo, todo, ¿qué me genera? Un resultado operativo. Con ese resultado operativo que tengo que pagar, la fuente de financiamiento. Por eso el estado de resultado, ¿cómo es un estado de resultado? Es venta menos costos, utilidad bruta, otros costos y gastos operativos, resultado operativo. Con ese resultado operativo, ¿qué tengo que hacer? Pagar los intereses, o sea, pagar la fuente de financiamiento, y después, ¿qué hago? Lo que queda, distribuyo dividendos. Entonces, la plata que yo uso para pagar la deuda, más los dividendos, en realidad es el resultado operativo. O sea, el resultado operativo lo uso para pagar la deuda y lo que me queda lo distribuyo como dividendo, ¿no? Entonces, si el flujo de fondo de la deuda dividido K sub I es el valor de mercado de la deuda, si los dividendos dividido K sub E es el valor de mercado del capital propio, el resultado operativo, que es dividendos más flujo de fondo de la deuda, dividido el promedio ponderado de K sub I y K sub E, es el valor de mercado de la empresa. O sea, si yo agarro el resultado operativo y lo divido por K sub O, lo que me da es el valor de mercado de la empresa. Entonces, fíjense la importancia de determinar este K sub O. Porque en definitiva, fíjense, resultado operativo sobre K sub O. Voy a volver para atrás. Valor de mercado de la empresa, que era flujo de fondo neto, o sea, el resultado operativo aumenta menos costos, dividido en un factor de actualización, y el factor de actualización que es el K sub O. ¿Y por qué es el K sub O? A ver si tenemos... Fíjense, ¿por qué es el K sub O? Porque este K sub O, si yo a mi inversión le exijo como rentabilidad este K sub O, con este K sub O puedo pagar K sub I y K sub E. Y si yo pago K sub I y pago K sub E, los prestamistas están contentos y los inversionistas también. Miren, vamos a ver un ejemplo. Dice, una empresa posee la siguiente estructura de financiamiento. Deuda sin garantía, 10.000 pesos. Deuda sin garantía, 10.000 pesos. Costo, 15%. Alguien me presta al 15%. Deuda prendaria, 15.000 pesos al 12%. Deuda hipotecaria, 35.000 pesos al 10%. Capital propio, 40.000 pesos al 25%. Participación relativa, miren. Claro, el total de la estructura de financiamiento es 10 más 15 más 35 más 40, 100.
Estos 10.000 es el 10%, estos 15.000 es el 15%, estos 35 el 35%, estos 40 es el 40%. Pero claro, cada una de estas deudas tiene distinto costo y el capital propio tiene un costo, un K sub E mayor a estos K sub I, ¿no? Estos son todos K sub I distintos. Si yo hago 15 más 12 más 10 más 25 y lo divido por 4, el promedio directo me da 15,5. Pero fíjense lo siguiente, el costo de los 10.000 es 1.500 pesos, el 15% de 10. El costo de 15 es el 12%, 1.800. El costo del 10% de los 35 son 3.500, y el costo de los 40.000, que es el 25%, 10.000. Si yo sumo todo esto, me da 16.800. Y 16.800, que es todo lo que tengo que pagar por estos 100.000, ¿qué es? Es el 16,8, no es el 15,5. ¿Por qué? Porque este es el promedio ponderado, que también surge de esta manera. Este 15% participa un 10%, entonces el 10% de 15% es 1,5. El 12% el 15% del 12%, que es lo mismo, ¿no? El 15% del 12% es 1,8. El 35% del 10% es 3,5 y el 40% del 25% es el 10. Si sumo todo esto, también me da 16,8. Así saqué el WACC. ¿Qué pasa? Este prestamista, el que me dio la deuda sin garantía, quiere que le pague 1.500. Este prestamista quiere que le pague 1.800. Este prestamista quiere que le pague 3.500. Y los dueños quieren llevarse 10.000. Necesito juntar 16,8. 16.800 pesos, perdón. ¿Cuánto le tengo que exigir a los 100.000 de rentabilidad? El 16,8%, que es el WACC. Si yo al negocio le exijo el costo promedio ponderado del capital, si yo le exijo el 16,8%, ese dinero me alcanza para pagar toda la fuente de financiamiento y están todos contentos. Fíjense, ¿cómo quedaría esto? Acá lo que hicimos fue repartir, ¿no? Los 100.000 en como si fuese un activo, inversión. Capital de trabajo 25.000, activo fijo 75.000, por eso necesitaba yo 100.000 pesos. ¿Cómo los obtuve? Y con estas tres deudas, de 10, 15 y 35 y 40.000 de capital propio. Bueno, acá está. Activo, pasivo, patrimonio neto, o estructura de inversión y estructura de financiamiento. Yo tengo que, y calculé el costo promedio ponderado, calculé el WACC. Entonces, ¿yo qué tengo que obtener? Tengo que lograr que ventas, menos costos, menos gastos, me deje como resultado operativo, ¿cuánto? 16.800. O sea, que estos 100.000 me generen un resultado operativo de 16.800, que la rentabilidad de la inversión sea el 16,8%. ¿Por qué? Porque con ese 16,8% yo pago toda la fuente de financiamiento. Cuando uno... Sí, escucho, si quieren hacer preguntas. Sí. Usted, bueno, recién explicó cómo sacar el costo ponderado. Ahora, quiero preguntar si justo es casualidad o también hay otra forma de sacar el costo ponderado, que es que como la sumatoria de los costos da 16.800 pesos, si 16,1% es casualidad o no. No, está bien. O hay otra forma. No, hay varias maneras de calcular el promedio ponderado. Acá yo les mostré dos. Una es multiplicando la participación relativa por el costo y después sumando, y la otra es sumás todos los costos y lo dividís por 100.000, es lo mismo. Listo, buenísimo, está bien, se me había ocurrido de esa manera, pero no sabía otra si forma, estaba bien. Sí, en realidad, chicos, deberían saber todas, porque se supone que matemática ya hicieron, entonces tienen que saber todas las formas. Cualquier manera que se les presente, ustedes lo tienen que saber sacar.
Otra manera es con esta formulita. ¿Mm? En esta fórmula, ¿qué pasa? Acá tenemos un solo, bueno, acá en el ejemplo le sacamos el tema del impuesto, no le pusimos el impuesto, entonces habría que sacar el 1 menos t, pero ustedes esta fórmula la tienen que saber aplicar a ese ejercicio también. Entonces, ¿qué pasa? Acá tendrían que hacer K sub I por D, más K sub I por D, más K sub I por D, más K sub E por capital propio. ¿Mm? Y cada vez que hacen K sub I por D es una vez para la garantía, la deuda con garantía prendaria, otra vez para la deuda con garantía sin garantía, otra para con la garantía prendaria, la otra para la garantía hipotecaria. O sea, también tienen que saber aplicar esta fórmula a solucionar esto. ¿Mm? Que es muy sencillo. Es K sub I, K sub I, 15.000 por D, sobre 1, sobre deuda más capital propio. K sub I para la prendaria, por D, el K sub I en ese caso sería 12, por la deuda del 15, sobre 100.000, que es deuda más capital propio. Y así con todas. Pero bueno, ya es un tema de matemática. Ahí ya los dejo, vayan a casa, piénsenlo, estudienlo. Es simple matemática. Pero sí, ahí ya tienen 3 maneras de llegar al costo promedio ponderado del capital. Entonces, fíjense, volviendo acá. ¿Qué pasa con las empresas? Las empresas no dicen, mira, voy a invertir 100.000 porque voy a ganar 16.800. Y entonces, no. Las empresas lo que dicen es, mira, yo voy a hacer una inversión de 100.000 y con esta inversión puedo generar tantas ventas, voy a tener tantos costos. Entonces haces el presupuesto, en función del presupuesto proyectás 5 años más y haces una evaluación de proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Te quedan la inversión por un lado y los flujos de fondos futuros por el otro. Y entonces vos decís, de lo que yo estoy seguro es de que necesito un 16,8% de rentabilidad promedio anual. Porque estos costos promedios anuales es lo que me está exigiendo los prestamistas y el inversionista. Entonces, ¿qué pasa? En este ejemplo acá, esto es muy sencillo, porque está hecho para un año y está hecho todo redondito. Pero ¿qué pasa? Fíjense lo siguiente. Si supongamos que esta es una empresa que, en realidad esta inversión se hizo hace muchos años, ya ni sé cuál era la inversión, no tengo, si en la contabilidad, sí puedo mirar el balance, pero ustedes saben que esa foto ya es antigua. Pero lo que sí no es antiguo es el flujo de fondo. Uno puede proyectar y saber cuál es el flujo de fondo que está generando mi empresa. En esta empresa el flujo de fondos es de 16.800. Y si el negocio fuese por un solo año, el flujo de fondos sería 116.800 porque recuperás también el capital. Haces el negocio, después de un año recuperás el capital. Y fíjense una cosa. Si yo quiero saber el valor actual de esa empresa, el valor de mercado, y sé que el mercado está exigiendo que el costo promedio ponderado es del 16,8, ¿yo qué hago? Flujo de fondo dividido factor de actualización, 116.800 dividido 16.800, ¿cuánto me da de valor actual? 100.000. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas lo que hacen es mirar la capacidad que tienen de generar flujos futuros de fondos y cuál es el costo promedio ponderado del capital. Y en función de eso, actualizan. Y ahí se determina de esa manera el valor de mercado de la empresa. O sea, lo que hacen es esto. Proyectan flujos de fondos futuros y actualizan con el factor de actualización. Y eso te determina el valor de mercado de la empresa. Cualquier variación en el flujo de fondos futuros te afecta el valor de mercado de la empresa. Cualquier variación en el flujo de fondos futuros proyectado, por eso las acciones tienen volatilidad, chicos. Por ahí un día sale, yo siempre doy el ejemplo de, porque una acción puede de un día para el otro cambiar.
Y porque depende de que no depende solo del riesgo de la empresa, también un gobierno sube la tasa libre de riesgo, y cuando te sube la tasa libre de riesgo, Estados Unidos, si sube la tasa de las letras y los bonos, automáticamente, como el riesgo económico y el riesgo financiero son sobre tasas, cuando un Estado, Estados Unidos, aumenta la tasa, ¿qué pasa? El K sub I y el K sub E aumentan, porque el piso de donde partió el prestamista aumenta, K sub I y K sub E aumenta. Si aumenta K sub I y aumenta K sub E, aumenta K sub O, aumenta el WACC. Y si aumenta el WACC, aumenta el factor de actualización. Y si el flujo de fondo proyectado sigue siendo el mismo, el valor del mercado de las empresas bajan. O sea, los proyectos de las empresas son menos rentables. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se quiere enfriar la economía, ¿qué hacen los estados? Aumentan la tasa. Cuando aumentan la tasa, la gente no se vuelca a los proyectos, sino ¿qué hace? Porque los proyectos dejan de ser rentables, porque uno le exige cada vez más rentabilidad, y en realidad el flujo de fondos sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Eso enfría la economía y la gente se vuelca a colocar la plata en el banco, porque subieron las tasas de interés. Cuando las tasas de interés bajan, el factor de actualización baja, los proyectos, los valores actuales de los proyectos son más altos, o sea, los proyectos pasan a ser rentables nuevamente, entonces la gente se vuelve a volcar a invertir en proyectos reales y saca la plata del banco. ¿Mm? Bueno. Nos queda apalancamiento financiero por hoy. ¿Mm? Apalancamiento financiero, entonces ya sabemos, chicos, la relación, que ya sabemos. ¿Por qué es importante, digamos, que el valor actual de una empresa depende, o sea, el valor de mercado de la empresa depende de los flujos futuros de fondos y el factor de actualización? ¿Qué ese factor de actualización? Depende del riesgo que percibe el prestamista y de las tasas libres de riesgo y del riesgo financiero. O sea, el factor de actualización o el WACC depende de la tasa libre de riesgo, riesgo económico y riesgo financiero. Y que si aumentan los flujos de fondos, aumenta el valor de mercado de la empresa. Si los flujos de fondos se mantienen y baja, o sea, todas las combinaciones, ¿no? Si uno baja la tasa, el factor de actualización, el valor de mercado aumenta, y todas esas combinaciones. Entonces ahí tenemos cómo determinar el valor de mercado de la empresa y los factores que lo afectan. Sabemos qué es K sub I, sabemos qué es K sub E, sabemos qué es K sub O, cómo determinar el WACC, todo eso lo sabemos. Costos de flotación, costos de suscripción, el efecto de la deuda, en el K sub I, cuando uno se financia con deuda, paga menos impuestos, entonces se produce una palanca financiera por efecto del impuesto. Y ahora lo que vamos a ver en particular es lo que es el apalancamiento financiero, que el apalancamiento financiero está relacionado con esto de el costo del capital propio. Fíjense que nosotros le decimos que el accionista, cuando la empresa está muy endeudada, corre mayor riesgo financiero, entonces exige mayor rentabilidad. Justamente eso queda demostrado con esto, con el efecto palanca financiera. Es el efecto que genera, y acá sí, porque esto le pedimos la definición, no tienen que saber de memoria, es explicarla. Es el efecto que genera el costo de la deuda sobre el rendimiento del capital propio. Vamos a ver. Yo tengo una empresa que tiene un activo de 100 pesos, una inversión de 100 pesos. Acá tienen que tener claros los conceptos de, una cosa es el rendimiento de la inversión
otra cosa es el rendimiento del capital propio, otra cosa es el costo de la deuda, y otra cosa es el costo del capital propio. Son todas cosas distintas. Fíjense, yo tengo una empresa que tiene un capital de 100 pesos. Esa inversión, ese activo de 100 pesos tiene un rendimiento, o sea, el rendimiento de la inversión es de 30. ¿El rendimiento de la inversión qué es? Es resultado operativo. Uno tiene una fábrica de zapatos, vende zapatos, tiene costos de los zapatos, eso me genera un resultado operativo de 30, eso es rendimiento de la inversión. 30%, 30 pesos de resultado operativo. Se financia todo con capital propio, no tiene intereses, la utilidad neta es 30 pesos. ¿Para quién es la utilidad neta? Toda para la plata de los accionistas, de los dueños. Entonces, la rentabilidad del capital propio, que es de 100, capital propio es de 100 pesos, es utilidad neta sobre capital propio, 30%. Decimos que no hay apalancamiento financiero, porque fíjense que el apalancamiento financiero es el efecto que genera el costo de la deuda sobre el rendimiento del capital propio. Acá el costo de la deuda no generó nada sobre el rendimiento del capital propio, porque el rendimiento del capital propio es igual al rendimiento de la inversión. O sea, cuando el rendimiento del capital propio y el rendimiento de la inversión son iguales, no hay apalancamiento. El apalancamiento puede ser positivo o negativo. Y el apalancamiento financiero está dado por el efecto del costo de la deuda. Acá no hay costo porque ni siquiera hay deuda. Vamos a ver este ejemplo de acá. Yo sigo teniendo la inversión de 100 pesos, que me devuelve un 30%, pero ahora en vez de financiarlo 100% con capital propio, lo financio 70% con capital propio, 30% con deuda. Y la deuda me cuesta el 10%. Yo les hago una pregunta, chicos. Estos 100 pesos generan un rendimiento del 30%. Son 30 pesos. Estos 30 pesos, ¿qué rendimiento generan? Un 30%. 30 por 30%, 3 por 3, 9. De estos 30 que están acá, 9 pesos que están acá adentro están generados por estos 30. Y los otros 21, 70 por el 30%. 3 por 7, 21. O sea, si estos 100 generan un 30%, y quiere decir que estos 30 generan un 30 y estos 70 generan otro 30. 9 y 21. Y si esto fuese 50 y 50, serían 15 y 15. Pero fíjense una cosa. Estos 30%, si bien me generan un rendimiento del 30%, tienen un costo de 10. 3 pesos. Pero presten atención. Estos 30, que generan 9 pesos, que están acá adentro, tienen un costo de 3. O sea, en definitiva, estos 30 me generan 9, pero me cuestan 3. O sea, me dejan 6 pesos gratis. 6 pesos gratis. ¿Y a dónde están esos 6 pesos gratis? Fíjense, estos 70, ¿cuánto rinden? Un 30%, 21. 3 por 7, 21. ¿Y por qué al accionista le quedan 27? Porque le quedan los 21 de sus 70 más los 6 pesos extras de estos 30 que no los puso él. Entonces, ¿qué pasa? Resultado operativo 30, intereses 3, utilidad neta 27. 27 sobre 70 es el 39%. Decimos que hay apalancamiento financiero, ¿por qué? Porque ahora la rentabilidad del capital propio es distinta a la rentabilidad de la inversión y ese apalancamiento es positivo porque el 39 es mayor al 30. O sea, se produjo un apalancamiento financiero positivo. ¿A causa de qué? A causa de que me estoy financiando con deuda que es más barata que el retorno de la inversión. ¿Está? Claro, yo pedí prestado 30, estos 30 me generan 9 pesos,
y me cuestan 3, claro, gratis estoy ganando 6 pesos. Buenísimo. Seguimos. Apalancamiento financiero. Ahora, cambiamos. Esto estaba buenísimo, dicen los accionistas. En vez de poner toda la plata yo, ahora pongo 50 y 50. El retorno de la inversión sigue siendo 30, el costo de la deuda sigue siendo 10%, entonces ahora tengo 30 menos 5, 25. 25 sobre 50, el retorno del capital propio, 50%. Apalancamiento financiero, ¿de qué tipo? Positivo. ¿Cómo me doy cuenta? Y porque el retorno del capital propio es mayor que el de la inversión. ¿Y por qué se produce? Y porque me estoy financiando a una tasa menor al retorno de la inversión. Excelente. Pero ¿qué pasa? De golpe y porrazo cambia el contexto macroeconómico. Inestabilidad. Entonces, ¿qué pasa? El retorno de la inversión cae al 15%. Caen las ventas, aumentan los costos. El resultado operativo, en vez de ser el 30% de la inversión, es el 15%. Resultado operativo, 15%. Los bancos me suben las tasas. En vez de cobrarme el 10%, ahora me cobran el 20%. Y yo, como venía entusiasmado, dije, esto del apalancamiento financiero está buenísimo y pedí más deuda. Y puse menos de mi capital. Entonces, fíjense ahora. Ahora tengo una deuda de 70 que me cuesta el 20, o sea, me cuesta 14 pesos, el resultado operativo es 15, utilidad neta 1 peso. 1 peso sobre 30 es el 3%. ¿Hay apalancamiento financiero? Sí. ¿De qué tipo? Negativo. ¿Por qué? Porque ahora el retorno del capital propio es inferior al retorno de la inversión. ¿Y a causa de qué? A causa de que la deuda, el costo de la deuda, es mayor al retorno de la inversión. Bueno, de acá surge el concepto, y esto lo tiene en el libro, de visión ingenua del apalancamiento financiero. Fíjense que nosotros acá siempre pusimos retorno del capital propio. Retorno del capital propio, retorno del capital propio. Nunca pusimos K sub E. Porque una cosa es el retorno del capital propio, o sea, lo que podría pagar la empresa como K sub E, y otra cosa es lo que realmente exige el accionista como capital, como K sub E. Una cosa es lo que la empresa puede pagar y otra cosa es lo que exige el accionista. Entonces, la visión ingenua del apalancamiento financiero lo que nos dice es lo siguiente, que los accionistas no son ingenuos y ellos saben que cuando aumentás la rentabilidad del capital propio por el efecto de tomar deuda barata, eso implica un riesgo. Entonces, el retorno que exige el accionista, a medida que la empresa se endeuda cada vez más, aunque ese endeudamiento genere apalancamiento positivo, también va incrementando el K sub E. Porque justamente lo que va aumentando es el riesgo financiero, y como les dijimos acá, riesgo financiero, como va aumentando el riesgo financiero, el accionista va aumentando cada vez más su K sub E. Entonces, ¿qué puede suceder? Que yo acá, en esta primera situación, por ahí el accionista tenía un K sub E del 30%, vamos a imaginar que el accionista se conformaba con este 30%, ¿no? Entonces estaba contento, K sub E era igual al retorno de la inversión, se conformaba con el 30%. Y acá, que tiene un retorno del 39%, ya no se conforma. Como hay apalancamiento financiero, como ya la empresa empieza a tomar deuda, ya el accionista no se conforma con este 30%. Entonces, exige un 39%. Y si ustedes se fijan, calculan el WACC, hacen
39 por punto 7 y 10 por punto 3, ¿qué les va a dar eso? Les va a dar que el WACC se mantiene igual. ¿Quieren ver? 39 por punto 7 más 30 por punto 10. Eso lo lleva de nuevo al 30%. Acá está redondeado por decimales, ¿no? Eso lo lleva siempre al 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que parecía, uy, qué bueno, mirá, gano cada vez más, en realidad, sí, ganas cada vez más, pero cada vez corres más riesgo. Entonces, el K sub E también se va aumentando. O sea, el accionista no es ingenuo y a medida que aumenta el riesgo financiero, también va aumentando su K sub E. Porque sabe que puede llegar a suceder esto. Profe, Sí. consulta, en el último caso donde están los porcentajes en rojo, usted dijo que si K sub I es mayor al retorno de la inversión, ¿qué significaba? Tenía un nombre. No, que significaba no, lo que produce, que no es lo mismo. Significar significa que K sub I es mayor que el retorno de la inversión. ¿Qué produce, qué efecto produce que el costo de la deuda sea mayor que el retorno de la inversión y que el retorno del capital propio sea menor que el retorno de la inversión? Eso es lo que produce. Pero porque es matemático, chicos. Porque si yo tengo un negocio, fíjense, si yo tengo un negocio en el que ha invertido 100 pesos y que rinde el 15%, quiere decir que me deja un resultado operativo de 15 pesos. ¿Qué quiere decir? Que cada pesito que está acá adentro, rinde un 15%, o sea, un peso rinde 15 centavos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 70 pesos, saquen la cuenta, 70 por punto 15, rinden 10,50. ¿No? Y que 30 por punto 15 rinden 4,50. O sea, 4,50 más 10,50 gastan los 15. Pero fíjense una cosa, estos 70 que rinden 10,50, que me dejan 10,50, me cuestan 14 pesos. Entonces, 10,50 menos 14, hay 3,50 que alguien los tiene que poner de su bolsillo. ¿Y quién los tiene que poner de su bolsillo? El accionista. O sea, el accionista, en vez de ganar 3 o 30 por punto 15, en vez de ganar 4,50, de esos 4,50, que es el 15% de 30, tiene que pagar 3,50 para cubrir esta deuda. Entonces le queda un solo peso. ¿Qué pasó ahí? Apalancamiento financiero negativo. En vez de sobrar plata de acá y que se la lleve el accionista, faltaba plata acá y la tiene que poner el accionista. Ese es el efecto de que el costo de la deuda sea mayor al rendimiento de la inversión. O sea, hay apalancamiento financiero cuando el costo de la deuda y el rendimiento de la inversión son distintos. Ya sabemos que hay apalancamiento financiero. Cuando el costo de la deuda y el rendimiento de la inversión son iguales, no hay apalancamiento financiero. Ahora, si son distintos, ¿qué puede pasar? Que el K sub I sea mayor que el rendimiento de la inversión o que sea menor que el rendimiento de la inversión. Puede pasar cualquiera de esas dos cosas. Si el costo de la deuda es menor, hay apalancamiento positivo. Si el costo de la deuda es mayor al rendimiento de la inversión, el apalancamiento es negativo. Y son cuestiones matemáticas también.
tienen estos ejemplos, pueden ir a casa y practicar algunos ejemplos más. Obviamente, todos estos ejemplos que dimos acá son muy sencillos, sin tener en cuenta el otro apalancamiento, que sería el apalancamiento por impuesto, porque ya sabemos que si nos financiamos con deuda, aparte tenemos una pequeña ventaja por el ahorro impositivo. ¿Está? Bueno, no sé si es bastante, yo sé que esto es bastante confuso, por eso quise, no queremos, fíjense que tenemos más material para seguir, lo vamos a dejar para la clase que viene, pero es importante que para la clase que viene más o menos vayan viendo, vayan analizando un poquito este tema. ¿Sí? No se dejen estar porque no es fácil, no es fácil esta parte. Bueno, ¿preguntas, chicos? ¿Qué capítulo es este de Dunrow? Bueno, ahí les digo, vamos a ver. Capítulos, déjenme ver. Acá tenemos. Bueno, el capítulo, ustedes van a tener el capítulo, vamos a ver la versión del libro que tienen ustedes, déjenme ver la edición. Capítulo 12, ¿puede ser? Sí, es capítulo 12. Yo le digo el capítulo que tengo yo del libro, porque yo lo tengo en función de otra edición. El capítulo 12, costo de capital. Ese capítulo lo tienen que leer completo. Después tienen, yo les digo lo que tienen que ir leyendo para el segundo parcial. Por ahora. Capítulo 12. Capítulo 13. A donde ahí van a tener lo que vamos a ver la clase que viene. Y aparte nosotros les vamos a dejar otro material. Capítulo 13. En realidad 13.1, 13.2, 13.3. Pues la clase que viene lo definimos bien. Y el capítulo, bueno, después tienen el 10 y el 11, eso es para más adelante. El 6.1 y 6.2, valor de los activos en un mercado eficiente, son importantes leerlos, no es que nosotros les vamos a tomar algo concreto de ahí. Y el 7.1, 7.2, 7.3, también es importante que lo lean. Pero básicamente el capítulo que tienen que leer ahora es el capítulo 12, que es costo de capital. Es lo más, si quieren ir leyendo algo, empiecen por ahí. ¿Está? Bueno, gracias, Alejandro. No, de nada, chicos. Bueno, lo del parcial van a subir la resolución para ver cómo se hacía en caso de que... No la damos la resolución, chicos. Del parcial. Los que quieran seguramente pedir una revisión, se podrá hacer. Eso sí, la revisión siempre aclaramos. Es, cada vez que hacemos revisión, puede ser para mejor o para peor. Nos podemos haber equivocado. Si tenemos que subir la nota, la subimos. Si tenemos que bajar la nota, también se baja. Pero no la damos, no damos la solución del examen. Bueno, de mi parte, chicos, los dejo tranquilos. Si tienen alguna consulta, yo me quedo. A los que se desconectan, los saludo y nos vemos el jueves. Bueno, abrazo.